comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Derecho a la Radio, su programa favorito, que es una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y que se transmite a través del 94.9 de la frecuencia modulada desde la estación Universo FM. Como cada miércoles, en punto a las 19 horas, les saludamos y les invitamos a que sintonicen este programa también a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho y de nuestro canal de YouTube. Y bueno, como cada semana se encuentra con nosotros en la co-conducción nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, ¿cómo te encuentras? Hola Enoch, muy contenta de saludarte a ti nuevamente como cada semana. Y además hay que recordar a nuestra audiencia que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado en punto de las 13 horas, en donde, pues también aquí en 94.9 Universo de la Universidad de Colima. El tema que hoy vamos a abordar es muy interesante, es el denominado la corrupción entre la sanción administrativa y la sanción penal. Así es, Bárbara, un tema muy interesante, como ya lo referiste. Y si te parece, iniciamos el programa como tradicionalmente lo hacemos, y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez Rivera, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es La corrupción como problema ético-político. La finalidad de la ética política y ciudadana frente a la corrupción es crear un criterio propio de cómo debemos actuar con justicia como convicción personal frente a los demás ciudadanos y ciudadanas, ya en sentido individual o ya en sentido colectivo, analizando variables económicas, factores jurídicos y campos de acción política para tomar la decisión que racionalmente sea la más justa. La corrupción es uno de los problemas de los que más se habla en nuestro país en los últimos años, lo que no significa que antes no existiera. Tan solo recordemos la campaña presidencial partidista de 1982, en que el lema principal era la renovación moral de la sociedad. Sin embargo, la corrupción es una práctica tan arraigada en nuestra sociedad política que el problema empieza por las excesivas prerrogativas comparadas con otras democracias más justas que se otorgan los partidos en el Congreso a partir de los recursos públicos, y que al ser dichos partidos la base democrática del sistema político, debieran ser los grandes actores ideológicos de la transformación moral de la sociedad en general. Según los estudiosos del tema, hay tres tipos de corrupción. La corrupción política a gran escala, en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno y que involucran la distorsión ideológica de las políticas públicas o de las funciones esenciales del Estado, como por ejemplo la seguridad pública, y que permiten a los líderes políticos beneficiarse política o económicamente a expensas del bien común que en justicia corresponde a todo ciudadano o ciudadana sin distinción. La corrupción administrativa sería la manipulación de planes, programas y normas de procedimiento en el financiamiento y asignación de recursos para beneficio personal o de grupo por parte de los responsables de las decisiones administrativas. Finalmente, la corrupción ciudadana, entendida como el abuso tolerado de poder por ciudadanos frente a funcionarios públicos de bajo y mediano rango que condicionan el acceso mediante dádivas económicas a bienes y servicios públicos en ámbitos de salud, justicia o educación, por citar algunos. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, para quien recién acaba de sintonizar este programa, les compartimos que tenemos un súper tema, y es justamente el relativo a la corrupción entre la sanción administrativa y penal. Y bueno, ¿quién mejor que para tratar este tema que nuestro invitado? Nuestro invitado es el maestro Antíoco Armendáriz. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a quien le agradecemos la gentileza de aceptar la invitación a nuestro programa. Bienvenido a su espacio, maestro Antíoco.
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, agradeciendo la invitación de parte de la Universidad de Colima y con mis amigos la doctora Bárbara y el doctor Enoch. Es un placer para mí estar con ustedes y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para empezar, ¿nos puede aclarar qué debemos entender por corrupción en términos éticos y jurídicos? Pues, primero que nada, deberíamos entender qué se debe entender por corrupción, ¿no? Vayamos a la raíz etimológica de la palabra. Corromper significa desvirtuar, destruir, alterar el estado de alguna materia. Ya aplicándolo a términos jurídicos u administrativos, pues significa esto, ¿no? Que tengamos un procedimiento por el cual se debe llevar y por medio de corruptelas o de acciones que alteren ese procedimiento se obtenga un beneficio indebido, desde luego, y una ventaja en contra de un competidor o en algún servicio público, ¿no? Ahora, maestro, mucho se ha dicho en la sociedad que, bueno, el problema de la corrupción es que no se combate, o peor aún, que combatiéndose no existen sanciones ante este fenómeno. La pregunta entonces sería, ¿cree usted que la sanción administrativa oportuna puede desalentar la comisión de conductas de corrupción más graves, incluso de carácter delictivo? Pues definitivamente la eficacia en las sanciones y la eficacia en el derecho es fundamental para que los ordenamientos jurídicos, no solo en materia de corrupción, pues sean óptimos, ¿no? Yo creo que toda la sociedad merecemos un Estado de Derecho óptimo para que podamos desenvolvernos a plenitud y desarrollarnos. Por lo tanto, ya en concreto, pues la sanción administrativa oportuna, desde luego, que mitigaría en demasía los actos de corrupción, pues quienes se atreven a cometer estos actos sí se la pensarían con mayor razón, ¿no? El hecho de tratar de hacer un acto de corrupción, tanto en el sector privado como en el público, desde luego. Y un poquito para aclarar a quienes nos escuchan en sus casas, ¿cuáles serían algunos ejemplos que podríamos mencionar sobre sanciones administrativas en materia de corrupción? Precisamente, penosamente, ¿no? En nuestro estado, en México, pues tenemos altos índices de corrupción y de casos. Sin embargo, pues hay algunos que se hacen mediáticos porque tocan temas o trascienden al ámbito político o mediático, como les comento. Pues tenemos como sanciones, pues están las administrativas, que van desde pues multas, inhabilitación, o ya en temas de materia penal, como ya es el hecho de recibir una condena privativa de la libertad, dependiendo del acto de corrupción pues que se esté castigando. Casos, escenarios, tenemos varios, podemos platicar de quizá los más mediáticos en los últimos años. Está pues el caso de Emilio Lozoya, por mencionar alguno, o César Duarte en el estado de Chihuahua, en el cual pues yo radico, y otros, ¿no? Y muchos más. Penosamente hay muchos, pero pues este último en particular de Emilio Lozoya, pues es alguno que le podemos dar un seguimiento, ya que pues lo hemos visto en diferentes etapas, ¿no? En cómo tuvo una prisión preventiva, primero fuera de la cárcel, por así decirlo, y luego pues ahora que ya está en prisión preventiva, pero dentro de un penal. Ahora, maestro, desde su amplia experiencia en el tema, ¿cuáles serían los tipos penales que estima más relevantes en materia de corrupción? Bueno, ya en tema relevante, les platicaba ahorita de César Duarte en Chihuahua, pues desde luego el problema del cohecho o el peculado, que son delitos o tipos penales que se encuentran en el Código Penal Federal. Ahí los podemos encontrar y podemos encontrar sus agravantes, concretamente. Pues esos, bueno, desde luego los 13 casos, más los otros, los otros tipos que hay en el Código Penal, pues todos son graves, ¿verdad? O sea, definitivamente ninguno podría ser mayor que el otro porque todos alteran, volvemos a lo que platicábamos en un inicio, alteran el estado de los procedimientos y todos perjudican. Y perjudican y más cuando se roba el dinero o los recursos que deberían ser destinados para ciertas causas sociales importantes en nuestra sociedad. Un poquito nos puede compartir, a la par de la corrupción, que por lo general tiene carácter económico, ¿puede haber corrupción política como base para la corrupción económica? Generalmente o socialmente ubicamos a la corrupción como lo que conocemos como corrupción política. Muchas veces se percibe que la corrupción ocurre en demasía en el sector público, pues por lo mediático y desde luego porque pues están las finanzas de todos, ¿no?
o las contribuciones de todos los ciudadanos, pero el fin de la corrupción al final, o el alterar este estado de los procedimientos, persigue un interés económico puramente, y eso ya nos llevaría a una base más para criticar el sistema económico en el cual nos desarrollamos, en el cual se desenvuelve en quien tenga un mejor recurso malamente, es quien tiene en ocasiones una ventaja sobre los demás. Entonces, en concreto, la corrupción política, tristemente hay muchos funcionarios que entran a la política para generar riqueza, cuando debería ser todo lo contrario. En cuestión de ideología debería ser todo lo contrario. Si quieres generar riqueza lícita, pues vete al sector privado, ¿no? Y emprende un negocio, etcétera. Pero, vaya, dados los niveles de impunidad y la riqueza que algunos grupos políticos han alcanzado, o personas que se han dedicado a esto, pues hay personas que lo ven interesante como un área de oportunidad para obtener riqueza y pues desde luego verse beneficiados en su economía personal. Bueno, por el momento vamos a un breve corte promocional. Recuerden a quienes nos están escuchando, seguirnos por las redes sociales de la Facultad de Derecho y de Universo 94.9. Regresamos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Derecho a la Radio. Estamos en este segundo bloque. Les compartimos a quien recién nos sintoniza que abordamos el tema de la corrupción entre la sanción administrativa y penal, y como invitado nos acompaña el maestro Antíoco Armendáriz. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La siguiente pregunta que nos gustaría hacerle a nuestro invitado es: ¿cuáles son las dimensiones de la corrupción? Claro, generalmente se entiende corrupción como el hecho de dar una dádiva o recibir un beneficio, pero incluso en la materia penal hay más tipos ya regulados. Pues les voy a mencionar 3. Uno puede ser el tráfico de influencia, porque muchas veces se escucha, no, es que yo no di dinero, dicen las personas, yo no le di dinero o yo no recibí dinero. Sí, pero quizá conocías a una persona o una persona conocía al funcionario público, y a través de esto que denominamos tráfico de influencias se puede beneficiar a una persona sobre los demás participantes. Pongamos ejemplo de una licitación de obra pública. Quizás si un empresario es compadre de un funcionario encargado de asignar esa obra, pues, y recibe un beneficio por el hecho de ese compadrazgo, o que sean amigos, etcétera, recibe una ventaja competitiva sobre el resto de constructoras o desarrolladoras. Es un ejemplo muy simple. Ahí también existe corrupción en el uso ilícito de atribuciones, en la intimidación de funcionarios públicos. O sea, no es un tema exclusivo de recibir o dar dinero. Entran otros factores ya más subjetivos, como en la relación humana o social entre los particulares. Y hablando un poco de los particulares y la participación que tienen también con este fenómeno de la corrupción, ¿qué importancia tiene la participación ciudadana para el combate de la corrupción? Bueno, pues desde luego la participación ciudadana es fundamental. Vivimos en un estado democrático donde es fundamental para el funcionamiento de nuestro sistema que la ciudadanía se involucre, que la ciudadanía participe. Ok, una parte es ir a votar el día de las elecciones, pero otra es responsabilidad de todos estar al pendiente de cómo se está ejerciendo, cómo se está gastando nuestros tributos, ¿no? O la contribución que realizamos al erario. Por ello, la participación ciudadana, inclusive a través de los sistemas nacionales, del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales, pues se prevé esta figura, ¿no? De los comités de participación ciudadana, los cuales pues son los representantes o la voz de la ciudadanía, en tanto estas figuras de sistemas que ya no solo contemplan a la administración pública, sino también a otros organismos como la participación ciudadana, pues son fundamentales para que la ciudadanía, o entren más jugadores, ¿no?, por así decirlo, al tablero, ¿no? Y que podamos estar todos visorando, porque al final la corrupción pues no es un tema que surgió el día de ayer. O sea, se dice en muchas ocasiones, en México la corrupción es cultural. Escuchamos, es bien común escuchar esta frase, ¿no? En México la corrupción es cultural. Bueno, pues hasta cierto punto, porque durante muchísimas décadas ha sido una forma en la que
grupos económicos se han fortalecido a través del uso de la corrupción. Por ello, si es cultural, pues deberemos de combatirlo. Un medio es por medio de la participación de la ciudadanía, es decir, que estemos todos involucrados y que la actuación de los gobiernos pues sea más transparente, ¿no? Más a la vista de todos. Ahora, maestro Antioco, comúnmente efectivamente se habla del combate a la corrupción, pero un tema también importante es cómo prevenirla. ¿Cómo podría prevenirse la corrupción? Fundamentalmente creo que pues, la educación tanto académica como moral o ética es fundamental para que todo sistema anticorrupción o incluso los sistemas jurídicos en general funcionen, o sea, lleguen a ser eficaces. No solo es la creación de normas o de reglas, sino de educación en el sentido de conocer las reglas y cómo debería funcionar y cómo todos nos podemos ver beneficiados en la mayoría como sociedad. El detalle es que en ocasiones no se le dedicaba demasiado tiempo al combatir la corrupción por temas de quizá no era muy visible o el tema no era tan... bueno, vaya, el hecho de que de las redes sociales o que la información fluya con mayor prontitud del día de hoy, pues nos hace estar más atentos o más informados respecto a qué situaciones están sucediendo en la vida pública, ¿no? Qué escándalos, porque antes conocíamos uno, dos, o los 2, 3 medios de comunicación que existían nos hacían el conocimiento, pero hoy con la gran cantidad de redes sociales y las formas de obtener información, pues nos damos cuenta. Por ello el tema toma mayor relevancia y pues con lo básico, vamos a lo básico, ¿no? Vamos a educarnos tanto en materia académica como moral y ética. Y pues si ya tenemos sistemas anticorrupción, pues hay que conocerlos para buscar la implementación adecuada. Maestro, en estos últimos segundos que nos quedan de entrevista, ¿nos puede compartir una última reflexión? Bien, pues como reflexión o como invitación a la audiencia, me gustaría decirles que se informen, que busquemos el aprendizaje constante en temas anticorrupción, que no nos desanimemos, que no bajemos las banderas. Vaya, tenemos la gran oportunidad de implementar un sistema, ya sea estatal o nacional. Hay que utilizarlo, porque muchas veces decimos, no existen medios, no existen los vehículos. Vaya, aquí está uno. Aquí está uno que no es propiamente del gobierno actual, que no es propiamente del gobierno anterior, vaya, son directrices internacionales, donde esto como país, al final, si se llega a implementar y logramos reducir los índices de corrupción, pues seremos incluso una economía más fuerte y más atractiva para la inversión extranjera, para que venga mayor. ¿Y eso qué va a ocasionar? Pues que venga mayor recurso a nuestro país y estemos en mejores condiciones para desarrollar a nuestra sociedad. Bueno, pues es momento de despedirlo, maestro. Muchas gracias al maestro Antioco Armendáriz. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Ahora, continuando con el programa, le damos la bienvenida a nuestro amigo, el licenciado Francisco Javier Mayoral Flores. Recordemos, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien además esta noche nos va a continuar platicando sobre el tema de seguridad social, abordando específicamente lo que son los riesgos de trabajo. ¿Qué tal, maestro? Hola, buenas tardes, doctora Bárbara, doctor Enoch. Un gusto poderles saludar a ustedes y a nuestros radioescuchas. Efectivamente, continuaremos con el tema de seguridad social, ello en consideración a los cuestionamientos que han hecho los usuarios sobre esta temática que resulta de interés y que se desconoce en gran medida, ¿no? Hoy hablaremos de lo que son los riesgos de trabajo. Entendiendo estos o para entender estos, habría que considerar que son aquellos accidentes o enfermedades que se producen con motivo o con relación al trabajo. Ahora, licenciado, ¿existe alguna distinción para determinar el riesgo de trabajo? Sí, de hecho hay una subclasificación. Riesgo de trabajo implica tanto los accidentes, que son aquellos acontecimientos que se dan de manera espontánea o fortuita en un solo evento, o las enfermedades profesionales, que son aquellos padecimientos que tienen su origen
en la continuidad del trabajo y o con relación al propio trabajo, en el propio transcurso del tiempo. Sobre esto de los riesgos de trabajo, ¿solo se consideran aquellos que se generan dentro del centro de trabajo? Bueno, esto es muy importante porque como regla general sería así. Son accidentes o son padecimientos que se originaron en ese desarrollo de la actividad productiva. Sin embargo, también se pueden considerar, sobre todo en el caso de accidentes, aquellos que se ocurren, por ejemplo, en una comisión, dentro del trabajo, o incluso la propia ley establece como accidente de trabajo cuando nos desplazamos del trabajo a nuestra casa o de la casa al trabajo. Licenciado Mayoral, ¿qué se debe hacer si se llegara a tener un riesgo de trabajo? Bueno, es muy importante en principio generar la atención médica, que aquí, bueno, estaríamos hablando de la cuestión de salud. Sin embargo, de manera, o en esa medida, informar al Instituto de Seguridad Social que nos está dando ese servicio para que a través de su propio sistema genere un proceso de valoración de ese probable riesgo de trabajo. Porque hay que considerar que en la protección del riesgo de trabajo no solamente se incluye la parte médica o el elemento que va a satisfacer o ayudar a la parte de salud, sino que se generan prestaciones de carácter económico en donde mientras persista el padecimiento, el Instituto de Seguridad estará cubriendo lo que en aportaciones generaría el salario. Y ahorita que usted menciona sobre las prestaciones a las que se tiene derecho, si se tuvo un riesgo de trabajo y en su momento no se reportó, entonces ya no se goza o ya no se puede gozar de ese derecho. Bueno, así como le comentaba, van vinculadas la parte de padecimiento y como consecuencia tiene el elemento económico. Si nosotros o la persona tiene un accidente y no lo reportó, pero el padecimiento llegara a persistir en el tiempo, aún así lo puede hacer valer. De hecho, es una prestación que no tiene una prescripción, que implica que no se va a extinguir, que la podemos hacer valer en cualquier momento, siempre y cuando el padecimiento subsista. Si el padecimiento ya no está, o sea, si ya al menos nos aliviamos de esa enfermedad o de ese accidente, ya no podríamos requerir o sería innecesario reclamar esa prestación porque no va a proceder como tal. Licenciado Mayoral, ¿cómo podría saber la persona si le corresponde gozar del seguro de riesgo de trabajo? Y de ser así, ¿cómo lo podría hacer exigible? Bueno, el elemento principal es que esté dado de alta ante el Instituto de Seguridad Social para que sea quien le otorgue el derecho. Si no estuviera dado de alta, quien es responsable es el patrón, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? ¿Cómo se determina el riesgo de trabajo? Pues si estamos hablando que sea, por ejemplo, el Seguro Social quien lo va a cubrir, tendrá que ser este instituto quien lo valide a través de su personal médico, a través de su área de salud del trabajo, en donde haga los estudios suficientes al trabajador y determine que ese padecimiento que muestra tiene una relación causa-efecto con el propio trabajo, ¿sí? Una vez que el propio instituto lo determine, entonces generará el proceso para pagar la incapacidad respectiva, que puede ser temporal, en lo que se da se cura a la persona, o pudieran ser incapacidades permanentes, ya sea parcial o total. Es decir, que en el transcurso del tiempo pierda la capacidad la persona de poder utilizar una parte de sus órganos, principalmente aquellas que se dañaron. Licenciado, si alguna persona quisiera conocer más acerca de este tema, ¿podrían acercarse al bufete jurídico de la Facultad de Derecho? Así es, puede acudir al campus norte de la Facultad de Derecho a tener una plática de manera personal para resolver todas estas dudas, para poder orientar en caso de que requiera ya sea inconformarse contra el propio instituto por una determinación o presentar alguna demanda en el cual exija el derecho de seguridad social. O bien puede comunicarse a nuestro teléfono, el 312-31-610-71, o vía redes sociales para poder establecer un día y hora para esta plática y poder solucionar aquellas dudas que tuviesen. Agradecemos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho, por estar aquí con nosotros. Buena tarde. Bueno, Bárbara, el tiempo para nuestro programa desafortunadamente ya se agotó. Vamos a despedirlo como habitualmente lo hemos hecho, agradeciendo
al equipo de producción de Universo 94.9 por su asesoría y acompañamiento, así como al equipo de producción de este programa, que es el doctor José Ángel Méndez Rivera, la licenciada Alejandra García, la licenciada Reina Andrade, el licenciado Francisco Mayoral, el licenciado Julio César Llerenas Ceballos, y por supuesto a todas aquellas personas que nos siguen a través de esta frecuencia. Se despiden los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.